El siguiente espacio es responsabilidad de sus realizadores y no compromete al canal Telemedellín por sus contenidos. En Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Aquí te escuchas. Aquí comienza Actualidad Política. Noticias, entrevistas, debate y análisis del acontecer político local, regional y nacional. Actualidad Política, para que estés bien informado. Las 2 de la tarde en punto, amigos, amigas de Telemedellín Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar de nuevo con nosotros en esta cita semanal con Actualidad Política, el espacio para que usted conozca toda la información política que se registra a nivel local, regional y, por supuesto, nacional. Carolina Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya se está volviendo costumbre tenerla por estos lados. Muy buenas tardes, Oscar. También recordarles a nuestros oyentes que nos pueden escuchar a través de radio.telemedellín.tv y a través de nuestra fanpage Actualidad Política en Facebook. Claro que sí. Vamos a contarles en esta emisión todos los detalles de los acontecimientos políticos de los últimos días y de las últimas horas, que pues algunos de ellos ustedes los han podido ver a través de nuestras redes sociales. Ya lo decía Carolina, nuestra fanpage es Actualidad Política. Los invitamos a que nos sigan, ahí pueden conocer todos los detalles de la política durante el transcurso de la semana. Pero algunos de los temas que vamos a abordar hoy tienen que ver con la decisión que ha tomado en las últimas horas el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, de inscribirse después de 4 años en un partido político. Se trata del Centro Democrático, pues como se suponía, porque recordemos, él sí viene acompañando al expresidente Álvaro Uribe desde hace ya tiempo. Se ha inscrito entonces Luis Alfredo Ramos en el Centro Democrático como militante, y muchos han dicho o han creído que esta situación pues es el abrebocas a lo que sería una eventual precandidatura a la presidencia de la República. También les vamos a contar sobre los apoyos y los últimos movimientos que ha tenido Robert Bohórquez al Congreso de la República en su campaña a la Cámara de Representantes. Se suscitó en redes sociales que probablemente Robert Bohórquez ya no aspiraría debido a unas declaraciones que entregó recientemente Liliana Rendón, ex candidata a la gobernación de Antioquia, quien dijo que a Bohórquez lo veía, abro comillas, muy perdido, cierro comillas, y que por eso probablemente ya no iba a aspirar. Pues estuvimos hablando esta mañana con él en el consejo, no nos quiso dar entrevista, dijo, hombre, no, yo todavía no quiero hablar frente al tema, pero nos confirmó que efectivamente sigue vigente en su campaña. De lo que sí nos habló es de el retiro del apoyo de Hernán Ospina, exalcalde del municipio de Río Negro, quien al parecer pues se iría a apoyar otra candidatura. Y hablando del Consejo, precisamente vamos a tener a las 2:30 un invitado que es el concejal Jesús Aníbal Echeverry, para seguir hablando de él sobre las últimas movidas en el Consejo de Medellín y sobre el tema que tratamos en Actualidad Política la semana pasada. Claro que sí, el que tiene que ver con el concejal Santiago Jaramillo. Recordemos que ese ha sido el tema de debate de los últimos días en el Consejo de Medellín. Pues el presidente, como lo dice Carolina, nos va a estar atendiendo para aclarar algunas situaciones y mirar cuál va a ser el procedimiento del Consejo de Medellín. Se oficializó también la alianza al Congreso de la República entre Juan Felipe Lemos y el exalcalde del municipio de Girardota, Luis Fernando Ortiz. Estos y otros temas de nuestra actualidad política se los vamos a estar desarrollando en minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con los primeros protagonistas de nuestra actualidad política. De un día común a un día de nuevas cosas y experiencias. En Telemedellín Radio. Exprésate como quieras. Como quieras. Aquí están los protagonistas de la actualidad política. A las 2 de la tarde, 5 minutos, le damos la bienvenida al primer protagonista de nuestra actualidad política. Y este personaje sí que ha sido protagonista en las últimas horas por la decisión que ha tomado de volverse a inscribir activamente en un partido político. Les estamos hablando del ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, a quien ya habíamos tenido la oportunidad también de tener en este espacio. Doctor Ramos, buenas tardes. Sabemos que está en este momento por los lados de Montería, en el departamento de Córdoba. Debe estar haciendo bastante calorcito allí. Buenas tardes, doctor Luis Alfredo.
Sí, señor, un saludo muy especial, muy cordial. Muchas gracias por la invitación al programa. Y desde aquí, desde Montería, en un día muy soleado, ya se imaginarán ustedes la temperatura, sí, pero con un equipo de trabajo aquí muy grato, muy agradable, de modo que desde aquí me pongo a su disposición. Doctor Luis Alfredo, pues ha generado toda clase de reacciones la noticia que usted protagonizó en el día de ayer al oficializar su candidatura, no, al oficializar su militancia en el Centro Democrático. Usted dijo desde hace 4 años no se inscribió porque en ese entonces no existía el partido. Ya en este momento usted es militante oficial del Centro Democrático y lo que todos se preguntan es ¿qué va a pasar con Luis Alfredo Ramos? ¿Qué significa esa inscripción en este partido político? Bueno, significa que seguiremos haciendo un equipo de trabajo con el presidente Uribe y con los dirigentes del Centro Democrático en todo el país. Yo he venido recorriendo toda la nación, he visitado 22 departamentos, tal vez 23, y hablando con la gente, tomándole el pulso y viendo qué pasa en las regiones, qué piensan los ciudadanos, cuáles son las inquietudes, los problemas regionales, cuáles son los temas que aquejan a las distintas comunidades. De suerte que vamos a seguir trabajando y vamos a apoyar y a auspiciar esa gran alianza que ha propuesto el presidente Uribe y a la que se suma el expresidente Andrés Pastrana, para que haya una gran coalición que pueda llevar a la presidencia de la República a una persona que identifique las propuestas de estos equipos y partidos políticos que formarán esa gran alianza, partiendo del ciudadano raso, siguiendo con la gente del Centro Democrático, con los conservadores, con los liberales independientes, con los del no, con los cristianos y con los laicos, y en fin, con sectores muy importantes de la comunidad para que esa alianza tenga mucho éxito en las elecciones del próximo año. Doctor Luis Alfredo, cuando usted habla de esa alianza, de esa gran coalición para llegar a la presidencia de la República, que termine eligiendo a una persona que represente los intereses del partido y de los colombianos, ¿se atreve a dar un nombre? ¿Ese nombre podría ser el suyo eventualmente? La alianza tomará sus decisiones a su debido tiempo, porque yo creo que todavía falta para la escogencia de lo que será ese candidato. Entre otras cosas porque lo más seguro es que esa gran alianza llegue hasta las elecciones del mes de marzo y puedan darse una elección interparlamentaria. Creo que para allá van todas las cosas, de suerte que las distintas colectividades a su interior irán definiendo las reglas de juego para que pueda llegar a darse ese caso como lo he expuesto. Y creo que es muy interesante porque eso sumará distintas fuerzas, corrientes políticas, partidos. Será una verdadera alianza en defensa del país y para cambiar el rumbo de la nación. Porque esa alianza se pondrá de acuerdo precisamente para eso. Hay muchas cosas que cambiar del actual gobierno, muchísimas, y esa alianza irá en esa dirección. Doctor Luis Alfredo, precisamente ese trabajo con el expresidente recorriendo toda la nación, identificando todos estos puntos en los que van a trabajar, ya tienen algunos ya tienen una recopilación de todo ese trabajo y de todo ese recorrido sobre en qué se van a enfocar. Y la otra pregunta es, ¿qué tal ha sido el recibimiento de la gente? Usted que ha estado recorriendo sobre todo los municipios más alejados. Sí. Bueno, el recibimiento ha sido maravilloso, una gran empatía en los distintos departamentos, en capitales, en distintos municipios y obviamente recogiendo las opiniones de los colombianos. Y casi siempre todos están identificando unos mismos temas como el de la salud, donde hay mucha inquietud con lo que pasa en la salud en Colombia, temas como el de la transparencia frente a todo lo que viene pasando en materia de corrupción, donde hay preocupaciones mayúsculas. El tema de la educación, donde obviamente la gente espera unas respuestas muy precisas, especialmente en educación superior y en calidad de la educación. Y sobre todo en los temas de seguridad.
Se ha acentuado muchísimo en el país el reclamo de los colombianos pidiendo seguridad. Ha vuelto a recrudecerse en ciertas partes problemas que tienen que ver con esa materia y, por supuesto, esa es una materia prioritaria, fundamental. Y también sobre el tema económico. Los colombianos están muy inquietos con todo lo que ha sido el problema que he suscitado con la reforma tributaria, con la disminución del consumo. Los comerciantes del país están muy preocupados por la rebaja en el consumo, la rebaja en las ventas, en sus ingresos, y esto se ha visto. Y en otros campos también, por el tema de problemas del decrecimiento de la industria en Colombia. Se ha venido creciendo, han venido decreciendo la mayoría de los sectores productivos. Se dice que en estos 2 últimos años, 18 de los 20 sectores productivos muestran una tendencia negativa. Así que esos son como los temas que más vemos que se agitan en los distintos departamentos, en las distintas ciudades que hemos visitado y en los distintos diálogos que hemos sostenido. Doctor Luis Alfredo, esta mañana leía yo en el diario El Colombiano un titular que decía que se hacía el cuestionario, más bien, se hacía el interrogante que si su inscripción al Centro Democrático era un acto de rebeldía. Y lo titulaban de esa manera, haciendo énfasis en que usted, pues a pesar de que recuperó su libertad, aún no ha sido absuelto por la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo califica usted realmente su acto? ¿Es un acto de rebeldía? ¿Es un acto de desafío a la justicia? ¿O por el contrario está usted haciendo uso de su derecho como ciudadano? Exactamente, es exactamente lo último. Porque obviamente todo ciudadano tiene derecho a elegir y a ser elegido. Y mucho más en mi caso, donde he hecho un esfuerzo y una tarea de muchos años, donde hace 4 años fui separado abruptamente por los temas que toda la opinión pública conoce, y porque obviamente clamo para que haya justicia, y la justicia se hace dando los fallos. Qué suerte que estoy esperando, y eso en ningún momento constituye una rebeldía, solo clamar porque se den los fallos que se tienen que dar. La justicia debe tomar en su oportunidad. Los fallos extemporáneos no le ayudan a la justicia ni a los ciudadanos. Así que yo espero que eso se dé prontamente para que me facilite todo el proceso hacia adelante que ya hemos iniciado con este paso que vimos en el día de ayer, que es para mí supremamente importante. Pues doctor Luis Alfredo, nos cuentan que está usted en este momento, y ya usted nos lo corroboró también, está en el departamento de Córdoba, en la ciudad de Montería, debe estar haciendo bastante calorcito allí. Cuéntenos un poco de su agenda. Ya ha dicho que se ha recorrido aproximadamente 23 departamentos desde que recobró su libertad. Lo vimos el fin de semana incluso en su patria chica y en la patria chica de Carolina y la mía. Usted estuvo en Sonsón. Nosotros somos de Nariño, también lo vimos por allá recorriendo las calles nariñenses. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue en esa tierra que inicialmente, cuando usted fue congresista, pues le reclamaban mucho la presencia allí en esa zona del suroriente? Luego, cuando fue gobernador de Antioquia, casi que se reivindicó usted con las obras que hizo en esa zona. Y pues ahora cuéntenos cómo está precisamente la percepción ciudadana en el suroriente antioqueño frente a la imagen de Luis Alfredo Ramos. No, así es, con una gran cercanía con todos estos municipios, no solo con Sonsón, la patria chica, sino con Argel y Nariño, y 8 días antes había estado en Abejorral, o 15 días antes tal vez, y con una gran cercanía y con un afecto inmenso, y recordando pues todas las épocas anteriores, la gente inclusive recordando mucho todas las obras que quedaron para la región, porque cuando uno es un gobernante, uno las cosas las dice con obras, con realizaciones, y gracias a Dios se hizo muchas cosas por toda esta región, que sabe usted que es una región que yo amo, que la llevo en mi corazón entrañablemente. Y bueno, una gran participación de los ciudadanos en varias agendas allá, varias reuniones de distintos equipos de dirigentes, que me animan mucho, y que bueno, seguiremos haciendo todo ese recorrido no solo por Antioquia, sino por el resto del país. Aquí hoy desde Montería, donde precisamente esta mañana estuve en el periódico El Meridiano, estuve también en un periódico digital muy importante que se llama La Razón,
y ahora voy para una reunión cuando se congregan los dirigentes de Centro Democrático aquí en el municipio, aquí en Montería. De modo que con una agenda muy completa y bueno, dialogando, conociendo las inquietudes, dialogando con los colombianos, que es lo que yo he querido en estos días, Oscar. Doctor Luis Alfredo, esa agenda suya definitivamente está muy del estilo de precandidato presidencial y precisamente por ahí va mi siguiente pregunta. Es si cree que antes de que llegue en marzo, el 3 de marzo, esa hora de decidir, se ha resuelto su proceso judicial. Yo lo que espero es que esté resuelto lo más pronto posible. Obviamente uno no es la persona para señalar una fecha, pero todo está para que se resuelva muy pronto y para que la justicia opere. Yo he agradecido mucho las manifestaciones de distintos sectores de la comunidad, el tuit del presidente Pastrana, las intervenciones de Francisco Santos, las intervenciones de distintas directivas nacionales, el comunicado del Centro Democrático del día de ayer, que también hace hizo relación también con este tema. Así que yo tengo la confianza y sobre todo la convicción de que se pueda dar esto rápido para yo no tener ningún obstáculo, aunque no tengo ningún impedimento de hacer ninguna inscripción en las actuales circunstancias, pero obviamente me gustará tener ese fallo para poder seguir adelante en todo este proceso democrático. Pues muy bien, doctor Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, excongresista, ahora militante activo del Centro Democrático y muy probablemente, si la justicia así lo permite, precandidato a la presidencia de la República. Le agradecemos mucho por haber atendido estos minutos a Actualidad Política de Telemedellín Radio y vamos a estar muy atentos a cómo continúe su situación y su proceso político. Muchas gracias a Oscar, Carolina, a todos los de la mesa de trabajo. Un abrazo y gracias por abrirme estos micrófonos en esta tarde. Saludo muy cordial. Muy bien, señor. Y vaya a compre agüita, que se debe estar usted deshidratando allá en Montería a esta hora. Son las 2 de la tarde, 18 minutos. Este es Actualidad Política por Telemedellín Radio. Recuerden que nos pueden escuchar a través de radio.telemedellín.tv o nos pueden seguir en vivo y en directo a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Buscan Actualidad Política y ahí van a poder ver nuestro espacio. Una pequeña pausa y ya regresamos con más de esta Actualidad Política. Actualidad Política, el espacio para el acontecer político local, regional y nacional. Escúchanos todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por Telemedellín Radio. Escucharnos es muy fácil. Simplemente baja la aplicación gratuita TuneIn Radio desde tu smartphone. Escribe en el buscador la palabra Telemedellín y listo. Ahí estamos para quedarnos con vos. Telemedellín Radio. Aquí te escuchas. Las 2 de la tarde, 20 minutos. Continuamos con Actualidad Política por Telemedellín Radio. Bueno, Carolina, a manera de resumen, pues Luis Alfredo Ramos nos dijo varios temas que son relevantes. La primera es que por ahora él solo es un militante del Centro Democrático, como cualquier ciudadano, ¿sí? Cualquier ciudadano haciendo uso de su derecho a pertenecer a un partido político, que lo que se busca es hacer una gran coalición entre el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Partido Centro Democrático, y el expresidente Pastrana. O sea que ahí podríamos estar hablando de 3 pesos pesados en la política: Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y ahora Luis Alfredo Ramos liderando esa gran coalición que ellos llaman. Oscar, además esta coalición ya empieza a dejar claros unos nombres, porque hasta hace unas semanas apenas el Centro Democrático tenía muchos nombres ahí en la lista, sí, para ser precandidatos presidenciales. Ya se va cerrando. Sí, claro, por supuesto. No se define aún es la situación o qué va a pasar con Oscar Iván Zuluaga, quien, recordemos, también está en este momento tratando de resolver unos líos jurídicos con todo lo que ha tenido que ver con Odebrecht, ¿sí? Entonces también esperemos a ver qué va a pasar. Hay otro nombre que pues es un personaje de amores y de odios, hay que decirlo, pero que finalmente también tiene su peso dentro de la política, que es el del expresidente de la República, Francisco Santos. También estaría ahí. También el exprocurador también había sonado para estar ahí
dentro de esta lista incluso se habían escuchado rumores que sería como esa dupla acá con Luis Alfredo Ramos, pero con esto ya queda por fuera. Claro que sí. Otra de las noticias que entrega Luis Alfredo Ramos en esta entrevista con Actualidad Política es que espera que antes del mes de marzo del año entrante ya se haya resuelto su situación jurídica para poder precisamente poner a consideración su nombre como precandidato a la presidencia de la República. Pero ¿sabe qué, Carolina? Ahí me queda una duda, y es que recientemente el senador José Obdulio Gaviria nos había confirmado también en este mismo espacio que el 19 de noviembre, o sea, dentro de poco más de un mes, era la fecha que ellos habían elegido para definir quién iba a ser el candidato del Centro Democrático a la presidencia de la República. Pensaría uno que en un mes no alcanza Luis Alfredo Ramos a definir su situación jurídica o a que la Corte Suprema de Justicia lo absuelva de cualquier delito. O cambiaría la fecha precisamente por esto, porque el doctor Luis Alfredo Ramos nos lo dijo acá muy claro, 3 de marzo. Exacto, esperemos entonces cómo se resuelve esta situación. Y lo otro que nos cuenta el exgobernador de Antioquia es que ya se ha recorrido 23 departamentos del país con sus respectivos municipios, donde los ciudadanos han expresado sobre todo preocupación en temas de educación, salud y seguridad. Recordemos que el Centro Democrático es uno de los partidos políticos que más se ha opuesto a los diálogos de paz con las FARC y a la participación política de las FARC, precisamente, que va a ser el caballito de batalla, ya lo hemos dicho, el caballito de batalla en las próximas elecciones, tanto de Congreso como de Presidencia de la República. Y de varios partidos además, no solo del Centro Democrático, sino también Cambio Radical. Claro que sí, son las 2 de la tarde, 25 minutos. Recuerden que estas informaciones, estas entrevistas, ustedes las pueden también encontrar en nuestras redes sociales. En fanpage nos encuentran como Actualidad Política. Y a las 2 de la tarde, 25 minutos, pues también vamos a darle participación a otro de nuestros protagonistas de la actualidad política. Aquí están los protagonistas de la actualidad política. Les hablábamos, Carolina, oyentes y televidentes, al comenzar este espacio que pues habíamos citado o invitado más bien al presidente del Consejo de Medellín, Jesús Aníbal Echeverry, para hablar de todos los temas que se han venido abordando en el Consejo de Medellín en los últimos días, pero también es indiscutible y pues obviamente no se puede dejar pasar también la oportunidad para hablar del caso del concejal Santiago Jaramillo. Por eso saludamos a esta hora de la tarde al presidente del Consejo de la ciudad de Medellín, el doctor Jesús Aníbal Echeverry. Concejal, buenas tardes, gracias por estar en Actualidad Política de Telemedellín Radio. Muy buenas tardes, un saludo para cada uno de los amigos que hoy se encuentran en la mesa, para nuestros amables oyentes y todos los amigos que nos están escuchando por Telemedellín. Bueno, concejal, sabemos que está usted en este momento con una agenda bastante apretada. Le vamos a quitar unos minutos para que conversemos precisamente cómo sigue la situación con el concejal Santiago Jaramillo. Esta mañana, por ejemplo, estuvimos por allí en el consejo, lo vimos que asistió, muy activo, muy contento él, muy participativo, pero recordemos también que el Centro Democrático había dicho que lo sancionaba como integrante y como representante de ese partido en la corporación. Al fin, ¿qué va a pasar con el concejal Santiago Jaramillo? Bueno, lo primero es que eso tiene dos miradas. ¿Cómo tengo que proceder yo de aquí desde el Consejo de la Ciudad de Medellín como presidente? Segundo, ¿cómo tienen que proceder los quejosos? En este sentido, pues el doctor Bernardo Alejandro Guerra y el comunicador, el amigo el doctor Manuel Gallego, que son como los dos referentes sobre esta situación. Habrán otros que también han sido ultrajados y de alguna manera, de una forma verbal o de una forma física. ¿Qué hace el concejal Jesús Aníbal, presidente del Consejo? Primero, pues aplicar el reglamento, el artículo 162, que permite dos cosas. Una, quitarle el derecho a hablar al concejal Jaramillo, y dos, retirarlo de la sesión, pero es una situación que toca hacerlo diario. El día que él gesticule, agreda verbal o físicamente, tendré que proceder, y todos los días me toca sacarlo del recinto y y quitarle el derecho a hablar, pero lo haré. Hasta ahí puedo hacer. ¿Qué otra cosa hice? Inicié una actuación administrativa en la cual
inician obviamente un proceso disciplinario y en el cual esa actuación administrativa la inicié por dos cosas. Uno, por la queja formal que hizo el concejal Bernardo Leandro Guerra Hoyos. Dos, por la situación del comunicador periodista Manuel Gallego. Tres, porque en el debate de cultura agredió verbalmente a varias personas, al alcalde, a los secretarios, inclusive el mismo director de la IDEA, Mauricio Tobón. Entonces todos esos son elementos que me van a servir para actuar dentro del debido proceso. Hasta ahí puedo yo como concejal. ¿Qué otra cosa hice? Pues recibí comunicado de prensa de Telemedellín, en cabeza del doctor Cristian Cartagena. Recibí el comunicado de prensa del Centro Democrático, donde le suspenden temporalmente el ejercicio como concejal del Centro Democrático. Recibí los videos que están ahí que mostraba cuando incitaba al concejal Guerra, y eso lo envié todo a la Procuraduría. ¿Qué estoy esperando? Pues que si el comunicador periodista Manuel Gallego, ¿por qué no me manda una queja formal aquí? Que yo no la he recibido, para poder también actuar. De igual manera que se vea que ha sido violado dentro de su derecho, dentro de su actuar y hablar por el concejal Jaramillo, que proceda y ponga las denuncias pertinentes ante las entidades que tienen que hacerlo. ¿Qué hemos hecho de más? Hombre, no hemos olvidado la parte humana. La parte humana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y lo venimos haciendo: hablar con el papá, hablar con la esposa, hablando con la mamá, buscando los amigos de Santiago, a ver si es factible que Santiago acepte, que sería muy importante que él fuera a buscar una ayuda de tipo más científica, una ayuda más hacia la salud. Uno sabe que el concejal Santiago puede tener problemas de ansiedad, problemas de estrés, problemas mentales, uno no sabe, pero yo no me atrevo porque yo no soy ningún galeno ni ningún especialista. Yo lo he preguntado al doctor Ramón Acevedo y pues en su sabiduría él tiene un concepto que en su momento pues lo hablará. Yo de esa manera estoy actuando. He enviado estas pruebas, las he enviado al Centro Democrático para ver cómo actúan ellos. He tomado todas las medidas del interior del Consejo de la Ciudad de Medellín para tratar de sublivianar el tema de la convivencia. Hemos buscando todo lo que más pueda hacer sin olvidar al ser humano, lo que Santiago significa, que es nuestro compañero, que uno no sabe cuál es la situación que vive internamente. De igual manera le hemos dicho al concejal Bernardo Alejandro que entienda la situación, y en eso estamos, con el tema del concejal Santiago Jaramillo. Hoy vino, como usted lo dijo, firmó, a los 5 minutos se retiró de la sesión, y yo con él no he tenido oportunidad de hablar porque él llega muy rápido, firma y se va. Pero sí hemos estado pues como en todos muy presentes y muy pendientes de todos los temas, y que uno coja más larga porque le va mal a la familia de Santiago, el mismo Santiago, el consejo, a la gente, a todo el mundo, a la ciudad. Esta situación que se vive no es fácil, no es buena, pero bueno, le estamos pidiendo a Dios que nos dé serenidad, nos dé calma y nos dé misura para tratar todo esto. Para un asunto de claridad, ¿ya recibió, aparte del comunicado de prensa del Centro Democrático, recibió ya el comunicado oficial que era el que usted estaba pidiendo? Yo no lo he recibido oficialmente, el comunicado de prensa. Comunicado de prensa sí, pero oficialmente que me digan que está retirado por un tiempo de sus oficios, pero el día que me llegue también lo voy a poner en manos de mis abogados hasta dónde puedo proceder, porque tengo entendido de que ningún partido puede expulsar como concejal a un representante de su grupo, y lo único que se le puede quitar de pronto el derecho al voto, pero expulsarlo así, quitarle la curul, yo creo que la norma y la ley, según lo que yo he estudiado y lo que he analizado con varios abogados constitucionalistas, me dicen que el partido
no puede quitar el derecho a voz como expulsándolo del partido para que el representante del partido hable o vote, pero la curul sí queda en manos de él, y yo creo que es un tema para hablar con más detenimiento y con más análisis, claro, sobre esta situación. Claro, además, concejal, porque pues es claro, la curul se la ganó abiertamente en una elección democrática, y pues entonces, en asuntos como a manera de resumen y de claridad, en este momento el concejal Santiago Jaramillo puede asistir al consejo, tiene voz pero no tiene voto, y nos dice usted, desde la presidencia del consejo pues se compulsaron unas copias a la Procuraduría y se le está adelantando como un seguimiento disciplinario a nivel interno, ¿no? Para que quede pues ahí como manera de claridad, ¿cierto? Sí, qué bueno, Oscar, mire, que usted ya trae a colación el tema. Es que la ley 734, el Código Único Disciplinario, es el encargado de hacer las investigaciones pertinentes sobre el concejal. ¿Yo qué tengo que hacer como presidente del consejo? Pues lo que tengo que es mandarle las copias a la personería, a la Procuraduría, de cada una de las quejas que me han colocado. ¿Qué mandé yo del periodista, el doctor Manuel Gallego? Pues los videos, porque el doctor Manuel Gallego aquí no me ha traído ni una denuncia o una queja sobre lo pertinente. Entonces yo no puedo hacer algo que no ha sido solicitado. Y lo segundo, ya hubo una queja formal del concejal Bernardo Leandro Guerra Hoyos, que ahí sí procedí a enviarla ya, porque en el Código Único Disciplinario, o sea, ahí hay unos artículos que precisamente permiten que le hagan las investigaciones, y la Procuraduría, que es la entidad encargada de sancionar al honorable concejal Santiago Jaramillo o a cualquier concejal que cometamos errores de procedimiento, así como se está estableciendo abruptamente con lo que digamos hoy se sabe del concejal Santiago Jaramillo. Ellos procederán a mirar pruebas que han sucedido en las sesiones, tomarán las investigaciones y determinarán si sancionan al concejal Jaramillo o simplemente le hacen una amonestación, no sé cómo obrarán, pero yo estoy cumpliendo con el debido proceso y con el reglamento. Perfecto. Doctor Jesús Aníbal, no podemos dejarlo ir sin preguntarle por ese video que publicó recientemente en sus redes sociales, donde usted dice que se está tomando todo el tiempo del mundo para analizar a quién va a apoyar a la presidencia de la República. No descarta usted nombres, incluso menciona el nombre de Sergio Fajardo, a quien en su momento usted como corporado le hizo control político, pero dice que en este momento no lo descarta, no descarta el de Vargas Lleras. ¿Ya se decidió o sigue pensando? Oscar, la verdad es que yo soy un hombre tranquilo, un hombre que hace el debate, que usted me lo dice, control político, a quien en su momento así lo requiera, y con el doctor Fajardo lo hicimos, y lo subimos muy duro con el tema de las pirámides, que ya el doctor Federico pues se dio cuenta que esas pirámides es una cosa grotesca, infame para esta ciudad, y ya vamos de hecho hoy las están derribando, hoy empezaron a derribarlas. Claro, hoy mismo empezaron a derribarlas, a demolerlas, y esa es una de las cosas que yo denuncié del doctor Fajardo, lo de la Biblioteca España lo denuncié en su momento, pero yo soy un hombre tranquilo, yo me puedo encontrar al doctor Fajardo por ahí saludarlo, no hay ningún problema, porque mi debate está en la sesión, y por fuera para mí todos son mis amigos. Entonces por eso ahí me preguntaban, ¿usted descarta acompañar al doctor Fajardo? ¿Y por qué lo va a descartar? Si es un hombre que presenta propuestas que realmente me llenen, que le llenen a la ciudad, que le lleguen a la región del país, bienvenidos, o sea, no tengo ningún problema. Pero de igual forma hay otros candidatos que también para mí son muy importantes, el candidato del Centro Democrático, el mismo candidato Vargas Lleras. O sea, yo soy un hombre abierto a todo esto. Y en cuanto a Senado y Cámara, la verdad es que no he tomado la decisión. Yo voy a buscar, obviamente, que por ser del partido de la U, pues tendré que proceder a acompañar a una persona del partido de la U. Hoy no tengo, la verdad, el personaje, me dicen Lemos, no, con él no he hablado. Con Germán Hoyos, con él no he hablado. Y hay otros por ahí que han llamado y no han hablado. Yo le he dicho a la gente del grupo, pero me esperemos hasta la primera semana del mes de noviembre a ver qué proceder, o después de la segunda, cuando yo ya vea gente que esté inscrita y todo lo demás. ¿Yo qué estoy pidiendo? Hombre, yo necesito un senador que realmente saque la cara por esta ciudad, por donde yo estoy trabajando, por el tema integral, por el tema colectivo,
en eso estamos. El grupo, pues obviamente el grupo que cual me toca a mí dirigir y comandar, están pendientes, es un grupo muy disciplinado, un grupo que se identifica con mi estilo y mi forma, y en eso pues vamos. Yo pienso que por respeto al equipo, por respeto a la ciudad, por respeto a lo que se requiere precisamente en nuestra región, estamos analizando, y nuevamente reitero, quisiera que les lleguemos con los votos y les lleguemos con el trabajo, que nos demuestre que realmente hay unas propuestas que nos ayuden a ayudar a echar para adelante esa ciudad, que es lo que queremos, porque tenemos un problema. Nosotros no vemos dinero del gobierno nacional por ningún lado y no hay nadie que saque la cara allá de nuestros próceres, de nuestros representantes y senadores. La plata de Picacho que estamos esperando desde hace 2 años no le llega al doctor Federico. Tranvía se quedó en veremos de la 80, y así sucesivamente. Nosotros para el gobierno nacional no existimos, y aquí los senadores y representantes, parece que nosotros no tuviéramos representantes y senadores antioqueños. A mí me preocupa mucho más. Pues doctor Jesús Aníbal Echeverry, presidente del Consejo de Medellín, le agradecemos mucho estos minutos, nos ha usted aclarado un poco la situación con el concejal Santiago Jaramillo, aclaramos nosotros también que no queremos seguir echándole leña al fuego ni echándole sal a la herida, como se dice popularmente, sino que para claridad de nuestros oyentes y televidentes, pues sí es muy bueno saber desde lo jurídico y desde lo administrativo qué se puede hacer. Y también nos ha ampliado usted un poco el panorama frente a cuál va a ser su posición política en las próximas elecciones de Congreso y Presidencia de la República. Le agradecemos mucho por estar en Actualidad Política y lo seguiremos consultando. Sí, señora, a usted, Oscar, muchas gracias por la deferencia y nuevamente estoy con usted. Yo creo que echarle más leña al fuego es hacer más heridas y más cicatrices, y pienso que también ese sentido es ver la otra parte, la parte del ser humano, y en eso estamos. Una feliz tarde, Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Muy bien, son las 2:39 p.m. Usted está escuchando y viendo Actualidad Política por Telemedellín Radio. Carolina, también a manera de resumen, yo estoy aquí hoy todo juicioso tomando nota. A manera de resumen, ¿qué podemos contarle a nuestros oyentes y televidentes? Dice el concejal Jesús Aníbal Echeverry, como presidente del Consejo, que en el caso de Santiago Jaramillo, pues él solo puede, digamos, adelantar una especie de investigación interna, una investigación disciplinaria interna, compulsar unas copias a la Procuraduría General de la República y pues pedirle al concejal Santiago Jaramillo que se retire del recinto en el momento que se ponga grosero, por decirlo de alguna manera. También dice el presidente del Consejo, por el momento, ante la decisión que ha tomado el Centro Democrático de quitarle su respaldo, yo lo único que puedo hacer es no darle voto. Tiene voz, pero no tiene voto. Y además no ha llegado la notificación oficial, porque un comunicado de prensa no es un medio oficial. Y otra cosa muy importante de esta entrevista es que ningún partido político puede expulsar, puede quitar la curul a su representante. Claro, porque además eso fue algo que se ganó abiertamente en una elección popular, donde pues el concejal sacó unos votos, aunque recordemos que el concejal Santiago Jaramillo es precisamente corporado del Consejo de Medellín porque hizo parte de una lista cerrada al Consejo de la ciudad. Sí, o sea, la gente tampoco es que haya votado por Santiago Jaramillo, aclarémoselo hacia nuestros oyentes, la gente tampoco es que haya votado por Santiago Jaramillo, votó por una lista cerrada del Centro Democrático y entre ellos las directivas del Centro Democrático decidieron que ese iba a ser uno de los concejales de Medellín, así como lo es en este momento el señor Héctor Preciado. Sí, que también es concejal del Centro Democrático. ¿Qué dice también el presidente del Consejo? Pues hombre, aparte del proceso disciplinario, de compulsar las copias a la Procuraduría, de no darle voto, de solo darle voz, pues lo único que también vamos a hacer desde la parte humana, o lo único que podemos hacer desde la parte humana, dice el concejal Echeverry, es hablar con su familia, con su grupo primario, con su esposa, con su señor padre, con sus amigos, incluso con sus hijos, para que traten de ayudar al concejal Santiago en el manejo de sus impulsos emocionales, por decirlo. Porque además estamos tratando ya de un asunto humano, que ya después de haber pasado el chiste, después de haber pasado los memes de la semana pasada, ha ido tomando otras dimensiones, incluso después de esta agresión de la que fue objeto uno de los compañeros de Telemedellín. Claro que sí, son las 2:42 p.m, estamos en Telemedellín Radio, una pequeña pausa, ya regresamos porque tenemos mucho más para contarles aquí en nuestra Actualidad Política.
Todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por Telemedellín Radio, no te pierdas Actualidad Política. Noticias, entrevistas, debate y análisis del acontecer político local, regional y nacional. Síguenos en Twitter como @TelemedeRadio y en Facebook búscanos como Telemedellín Radio. Somos tu radio. Transmitimos desde Medellín para el mundo. Descarga nuestra aplicación para smartphones en Google Play y App Store. Sigue nuestra señal por TuneIn, iTunes y Node. Telemedellín Radio. Aquí te escucha. Actualidad Política. Para que estés bien informado. Las 2 de la tarde, 43 minutos. Actualidad Política para que estés bien informado. Bueno, Carolina, ya hemos hablado e incluso pues desde la voz de su protagonista del caso de Luis Alfredo Ramos. Ya también hemos abordado el caso o qué va a pasar con el concejal Santiago Jaramillo y les habíamos anunciado también desde el principio que se oficializó la alianza entre Juan Felipe Lemos, que recordemos actualmente es representante a la Cámara, y el señor Luis Fernando Ortiz, quien fue alcalde del municipio de Girardota. Ellos van por el partido de la U. Esta alianza lo que busca es que Juan Felipe Lemos aspire al Senado de la República y que Luis Fernando Ortiz aspire a la Cámara de Representantes. Van a tener el apoyo del actual senador Mauricio Liscano. Y se preguntará a la gente, ¿y entonces qué va a pasar con Liscano? Muy sencillo. Liscano no va. Liscano no va a aspirar. Liscano ya lo dijo en sus redes sociales, no voy a aspirar más al Senado de la República. Lo que sí voy a hacer es apoyar las candidaturas al Senado de Juan Felipe Lemos y a la Cámara de Luis Fernando Ortiz por el caso de Antioquia. Y va a aspirar, va a apoyar la candidatura de su señor padre, Oscar Tulio Liscano, quien va a aspirar al Senado de la República por el departamento de Caldas. Es lo que se ha dicho. Y precisamente, Carolina y oyentes, el fin de semana anterior se realizó un acto público en el municipio de Barbosa, donde se oficializó esta campaña entre Luis Fernando Ortiz y el señor Juan Felipe Lemos. Escuchemos precisamente las declaraciones de las declaraciones de Luis Fernando Ortiz, gracias también a la cortesía y colaboración de nuestro corresponsal permanente en Barbosa, el amigo Guillermo Naranjo. Allí estuvo Guillermo, entrevistó a Luis Fernando Ortiz y esto fue lo que dijo a propósito de su candidatura a la Cámara de Representantes. Vamos a solucionar el problema. Ahí está. De Telemedellín, Manuel Gallego. Aquí se nos confundieron los audios. Vamos con este. Específicamente, en esta zona del norte del Valle de Aburrá, el gobierno de Antioquia está trabajando en un gran proyecto que es el tren de cercanías. Como bueno, además de que ustedes hoy tienen una doble calzada que es la mejor vía que puede tener el departamento de Antioquia, y que los conecta a ustedes muy rápidamente con Medellín y con el resto de Valle de Aburrá, ese tren de cercanías va a posibilitarles a ustedes que lleguen entonces hasta... Señores. Hey, muchachos. A ti. Ese tren de cercanía nos va a permitir entonces que nos acerquemos todavía mucho más a lo que es la estación del Metro Niquía, y ese es el gran proyecto del gobernador de Antioquia, de recuperar el transporte férreo, donde también ustedes se van a ver beneficiados con esto de que no tengan que pasar tantos camiones llenos de basura anteriormente que pasaban por todo, casi que por todo el parque de la municipalidad, y esos camiones van a quedar abolidos toda vez que se van a utilizar también esos vagones del tren para transportar la basura hasta el Parque Ambiental La Pradera. O sea que eso va a tener también una segunda finalidad. La tercera es la que tiene que ver entonces con recuperar también el transporte férreo turístico y poder volver a pasar por el túnel de la Quiebra y llegar hasta Cisneros para de esa manera disfrutar también de las bellezas naturales que hay allá. Nosotros desde el gobierno de Antioquia y para dinamizar también la economía del municipio estuvimos haciendo las gestiones necesarias para que la fábrica de licores de Antioquia se trasladara al municipio de Barbosa. Luego se presentaron como candidatos también Bello, se presentó La Pintada. Al final creemos
que la fábrica de licores de Antioquia va a quedar entonces en el mismo sitio donde está, porque trasladarla vale muchísimo dinero, y se va a construir entonces en altura allá en ese lote donde estamos en este momento con la fábrica de licores de Antioquia en Itagüí. Pero queríamos que esa empresa viniera acá y obviamente se presentaran posibilidades de empleo y de mayores ingresos para el municipio en cuanto a impuestos. Ahí está entonces, nos confundimos acá un poquito con los audios, les hablábamos de Luis Fernando Ortiz en el lanzamiento de su campaña, ahí realmente estábamos escuchando a uno de los voceros de la gobernación de Antioquia hablando de los diferentes proyectos que se tienen en este momento desde la gobernación para el municipio de Barbosa, y uno de ellos, lo decía claramente el vocero, el funcionario de la gobernación, es el que tiene que ver con el tren de cercanías que va a pasar por allí por el municipio de Barbosa, se supone va a ir hasta el municipio de Cisneros, precisamente a llevar parte de los residuos que se generan en el Valle de Aburrá. La gente está muy preocupada por lo que pueda ocurrir con el tema del tren de cercanías y con el hecho de que pase por allí el tren que va a cargar, hablando abiertamente, la basura del Valle de Aburrá, ¿cierto? Eso por un lado. Pero también hablaba de por qué no se llevó la fábrica de licores para el municipio de Barbosa, que recordemos en su momento fue uno de los municipios que más sonó para tener allí la fábrica de licores. Parece ser que eso está cocinado y va a quedar en el municipio de Bello. Muy bien, las 2 de la tarde, 49 minutos, estamos en Actualidad Política por Telemedellín Radio. Una pequeña pausa y regresamos con más protagonistas y con más información de nuestra actualidad política. Síguenos en Twitter como @telemederradio y en Facebook búscanos como Telemedellín Radio. Somos tu radio. Transmitimos desde Medellín para el mundo. Actualidad Política, el espacio para el acontecer político local, regional y nacional. Escúchanos todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por Telemedellín Radio. Este es nuestro correo electrónico. radio@telemedellin.tv. radio@telemedellin.tv. Telemedellín Radio, sin límites. Muy bien, las 2 de la tarde, 50 minutos. Continuamos con Actualidad Política. Ahora sí encontramos a Luis Fernando Ortiz, quien es el actual candidato a la Cámara de Representantes por el partido de la U, en alianza con el señor Juan Felipe Lemos. Me dice Edison, ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Bueno, vamos a hacer entonces, vamos a dejar en stand-by, en pausa, la intervención de Luis Fernando Ortiz, a quien tenemos aquí grabado, para ir entonces con nuestra próxima entrevista, que la tenemos en directo. Nuestro próximo protagonista de la actualidad política. Aquí están los protagonistas de la actualidad política. Y nuestro siguiente protagonista está en este momento en el oriente antioqueño y tiene mucho que ver con el oriente antioqueño. Ya les hemos dicho que para Telemedellín Radio y para nuestro programa Actualidad Política, pues es de relevancia esta región por su cercanía con el Valle de Aburrá, porque pues muchas de las personas viven acá y tienen su trabajo allá o viceversa, y pues en ese sentido el oriente antioqueño ha venido adelantando diferentes proyectos y diferentes procesos desde lo social, desde lo político, desde el tema económico, desde infraestructura, pero también desde el tema ambiental. Por eso hemos llamado o hemos invitado esta tarde al director de Cornare, al señor Carlos Mario Zuluaga, porque queremos conocer un poco de los proyectos que se adelantan allí y específicamente de uno que se dio a conocer en el día de ayer en el municipio del Retiro. Señor director de Cornare, buenas tardes por estar en Actualidad Política de Telemedellín Radio. Buenas tardes a usted, a todos los oyentes, gusto saludarlos. Y aquí desde el oriente antioqueño, como usted lo dice, una zona, una región incluyente, equitativa, con todo un tema desde lo ambiental, haciendo por un tema y un territorio que sea bien competitivo. Pues señor director, ayer ustedes de la mano del ministro de Ambiente y de la mano de la ministra de Educación lanzaron lo que se ha denominado la Cátedra Ambiental, Educativa y por la Paz. Cuéntenos un poquito en qué consiste y cómo mezclar ese tema ambiental con el tema de la paz. El tema fundamentalmente se da con población o la cátedra, el énfasis que vamos a hacer en esta
en esta nueva fase del proceso de educación es con población discapacitada visual. El Oriente Antioqueño tiene identificados en colegios de educación formal cerca de 470 niños con limitaciones visuales parciales o totales, y según el DANE tenemos más de 850 personas con discapacidad visual. Y nunca antes, ni en el país ni en Latinoamérica, nos lo ratificó el ministro ayer, se ha hecho un proyecto específicamente de cultura y educación ambiental para población invidente. Es una población que definitivamente necesita y merece nuestra atención. Por eso el proyecto es de inclusión social, es un proyecto donde tenemos y elaboramos cartillas desde el módulo, desde el nivel de preescolar hasta el nivel 11 con lenguaje braille, tiene todo un kit de ayudas y apoyos didácticos y educativos, tiene todo un proceso de formación y capacitación para docentes y para las personas, y lo más importante es que estamos también llegando y vamos a llegar a las escuelas para que todos esos mensajes de educación ambiental y de cultura ambiental que nosotros vemos y percibimos y que nuestros invidentes o limitados visuales lo puedan tener. Entonces, que las canecas sepan con el lenguaje braille cuáles son orgánicos, cuáles son inorgánicos, cuáles son inservibles para que puedan ellas hacer su reparación, que puedan tener entonces también los letreros de apague la luz, de cierre la llave, pero lo más importante es generar una conciencia en función de que el medio ambiente vincula e incluye a todos. Y cuando hablamos del componente y concepto de la paz, porque la cátedra es cátedra ambiental incluyente y de paz, es que hay un módulo adicional donde nosotros estamos trabajando la meliponicultura. ¿Qué es? Es abejas meliponas sin aguijón. Son abejas nativas, son abejas nuestras, no son abejas importadas, no son africanas, no son europeas, son abejas inofensivas, pero que producen una calidad de miel muy especial por las mismas condiciones. A los escolares les estamos llevando panales de abejas, pero lo más importante es que estamos trabajando con ellos también con unas cartillas, como el comportamiento natural de estos animales tienen que servirnos de referente para nuestro comportamiento como seres humanos. Cosas sencillas, que las abejas africanas, por ejemplo, estas abejitas son control biológico las africanas, siendo ellas las africanas grandísimas y con un aguijón y estas pequeñitas y sin aguijón. Entonces es decirle a los niños, mire, para ser fuerte no necesitamos estar armados, con inteligencia, con organización se pueden vencer muchas dificultades. ¿Cómo decirle a los niños que las abejas tienen organización social y respetan esa organización? ¿Cómo decirle a los niños que las abejas protegen su panal y protegen a las abejitas cuando, o el nido? ¿Cómo saber entonces que las abejas tienen toda una organización para ahorrar en épocas de verano, para las épocas difíciles? Bueno, entonces aprovechar todo ese concepto y poner a los niños en función de una educación directa, no solamente de hechiza y tablero, sino también desde la naturaleza, desde el medio ambiente. Y de paso estar haciendo un tema fundamental. El mundo tiene una crisis hoy a nivel de alimentación por la pérdida de las abejas. Las abejas son fundamentales en la polinización, las abejas son fundamentales en los bosques, las abejas son fundamentales para la nutrición, y con los problemas del uso irracional de agroquímicos las estamos matando. Entonces los niños los estamos llevando también a que nos ayuden con sus padres en ese manejo también de uso racional y limitado de agroquímicos para que pues también empiecen a generar un tema de conciencia. Y en la cátedra tenemos cartillas para invidentes y las otras con temas como cambio climático, temas como manejo de residuos, como crecimiento verde, como pago por servicios. Entonces, por eso la importancia del escenario, por eso hablamos de inclusión, por eso hablamos también de un concepto desde la paz escolares, pero no la paz es más la paz vista desde la forma como las abejas actúan y trabajan, y que se pueda generar un tema de un concepto de paz local, de paz en la escuela, de trabajo incluyente desde la escuela con los escolares. Director, muy interesante todo ese trabajo, sobre todo ese trabajo con las personas con discapacidad visual, también en el fortalecimiento de la convivencia que hace tanta falta y a todas las regiones, no solo al oriente, pero que en especial al oriente hace tanta falta. Pero tengo una duda con respecto a la palabra paz. Según usted nos lo está hablando y comentando, es más relacionado con la convivencia. ¿Esta palabra paz dentro de este proyecto tiene algo que ver con todo lo que se viene adelantando en el país por el posconflicto?
Pues definitivamente cualquier acción que usted haga en función de la convivencia, independientemente de posconflicto, no genera dinámicas de paz. Pero no es el proyecto específico como decir es que estamos en una posición funcional de que es posconflicto. No, es un tema de convivencia escolar. Aquí hace muchos años, incluso en los momentos más críticos, se trabajó desde la Secretaría de Educación Departamental lo que llamaban escuelas de paz o los conceptos de cómo se empieza a manejar los conceptos de la paz. Y la convivencia definitivamente, y la paz definitivamente tiene que salir desde la casa y desde la escuela. De ahí en adelante hay que escalarla, ya cada cual desde su dinámica, desde lo que está haciendo. Pero para nosotros es fundamental en todo este concepto, porque la paz también tiene que ser con la naturaleza. Es decir, cuando nosotros le decimos a los niños que el uso irracional de agroquímicos va a matarle las abejitas que están en la escuela, y que esas abejas necesitan estar vivas para poder polinizar, y que polinizando puede haber cultivos, pueden haber flores, pues eso estamos generando también un tema de cómo articulamos todas esas acciones en función de tener no solamente paz como convivencia, sino también paz desde lo medioambiental. Pues, señor director general de Cornare, Carlos Mario Zuluaga, nos gustaría seguir hablando con usted, pero infortunadamente se nos acabó el tiempo. Lo que sí es que desde ya y públicamente lo voy a comprometer a que nos acompañe acá en cabina. Sabemos que su agenda es bastante ocupada, pero vamos a coordinar con María Cristina, la directora de comunicaciones, para que venga acá a Telemedellín Radio y conversemos más abiertamente de todos estos proyectos que se adelantan en torno al medio ambiente, pero como usted lo dice, que también tienen un impacto en lo económico, en el tema de convivencia y paz, en lo social e incluso en lo político. Con todo cariño y estaremos prestos, me encanta, y la agenda por agenda que sea siempre tendrá que tener espacios y más para ustedes. Muchísimas gracias, es el director general de Cornare, Carlos Mario Zuluaga. Le agradecemos mucho, que tenga una buena tarde. Ya nos tenemos que ir, pero don Carlos, le debíamos a nuestros oyentes el testimonio del candidato a la Cámara, Luis Fernando Ortiz, exalcalde de Girardota. Aquí está nuestro corresponsal en Barbosa, Guillermo Naranjo. Luis Fernando Ortiz, doctor, denos el motivo de su visita acá al municipio de Barbosa. Ha visitado ya varios municipios, anda como de gira. Cuéntenos cómo se dice la cosa política. Bueno, un saludo muy cordial primero que todo a todos los barboseños, decirles que hay una gran estima por todos los habitantes de este gran municipio. Venimos en correría, ¿cierto?, por los municipios de Carolina del Príncipe, Gómez Plata y ya acá en Barbosa. Presentarme como una persona que vivió aquí en el municipio de Barbosa. Estoy aspirando a la Cámara de Representantes en fórmula con el doctor Juan Felipe Lemus, actual representante a la Cámara, quien aspira al Senado, y yo sería la fórmula como candidato a la Cámara. Espero, después de poner a consideración de los barboseños mi nombre, que nos respalden. Queremos trabajar intensamente por todo el departamento, pero tenderle la mano a esta zona de la Burra Norte, que sabemos que ha sido una zona descuidada, desconocida, olvidada, y jalonar todos los proyectos que se necesiten para que esta zona progrese mucho más. Ahí está entonces Luis Fernando Ortiz, actual candidato a la Cámara de Representantes en fórmula con Juan Felipe Lemus. Carolina Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros, por acá la seguimos esperando. Don Juan Carlos Santamaría está en un viaje laboral y no nos pudo acompañar hoy, pero acá tenemos a Carolina, quien nos ha apoyado bastante también en las últimas emisiones. Muchísimas gracias, Oscar, y espero seguir acompañándolos en este programa también. Antes de irnos, la cuña, que nos sigan escuchando a través de radio.telemedellin.tv y a través de nuestra fanpage en Facebook, Actualidad Política. Claro que sí, muchas gracias a Edison Giraldo, nuestro productor, y por supuesto a don Carlos Gaviria, nuestro operador de audio, quienes sin duda realizan una muy vital labor para Actualidad Política. Los dejamos con el nuevo espacio de Telemedellín Radio, Entre Tres, con nuestro amigo y colega Daniel González. Actualidad Política, para que estés bien informado.